¿Cuáles son los libros poéticos? Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Son 5 libros poéticos. Algunos libros corresponden a los escritos, que es la tercera división de la Biblia. Ahora están la Torá, los Ketuvim, y los Neviim y los Ketuvim. Los Neviim son los profetas y los Ketuvim son los escritos. Y a diferencia de los demás libros, estos no son parte de la narrativa de la Biblia, es decir, no tratan como de la secuencia que está contando la Biblia, sino son algunos apéndices, como complementos de toda la escritura. Tenemos, por ejemplo, un salmo que corresponde a Samuel 7, de hecho es el mismo capítulo, dice exactamente lo mismo, es un apéndice de lo que está pasando. Y si nosotros leemos los salmos, vamos a darnos cuenta que corresponde a una parte específica de la Biblia. Tenemos también el Salmo 95, ¿en qué parte podemos encontrar el Salmo 95? ¿O de qué situación? De Éxodo. ¿Sí? El 114, de los que cantamos. Cuando salen de Egipto. 126. Es para que busque. Cuando regresan de la cautividad. Bueno. Otra vez, este tiempo es para que usen sus Biblias. Solo los católicos van a misa sin Biblia, ¿verdad? A ver qué les digan, como ustedes deseen, pero tengan Biblia. Si no, pues, puede que yo les mienta y se les van a colar ahí muchas mentiras. Bueno, entonces los libros poéticos corresponden a apéndices o anexos de otros libros, con tal vez la excepción del libro de Job, que es nuestro primer libro. El libro de Job es mejor conocido por ser un libro con una narración. El libro de Job, de hecho, tiene más o menos el mismo tiempo que la Torá. Es un libro bastante antiguo. Se cree que lo escribe Moisés y realmente se desconoce por qué está en la Biblia. O sea, quién lo puso ahí, por qué lo puso ahí, no se sabe. Ya fue una tradición que se perdió. Pero se supone que fue Moisés quien lo ha colocado como parte de los escritos de la palabra. Trata de la historia de Job principalmente, donde se cuenta la aflicción de él. Primero, se le conoce como el prólogo. Es un prólogo, una introducción. Es decir, que la historia de Job ni siquiera es el tema del libro de Job. ¿Cuántos capítulos corresponden a la historia de Job? A la aflicción de Job, perdón. Mala pregunta. 1 y 2 y el epílogo, ¿verdad? Que es el 41. Solo eso, y eso es lo que sabemos. ¿Y son cuántos libros? ¿Hoy cuántos capítulos? 42, ¿verdad? 42. Esa es la primera parte, que es la aflicción de Job, y entonces no podemos creer que la historia de Job o Job mismo sea el protagonista de su propio libro. La segunda parte corresponde a los diálogos que tiene Job. ¿Quién ha leído ya Job? ¿Quién ya leyó Job? Todos. Qué bueno. Completo, ¿verdad? Completo. ¿De qué, ¿De qué es el libro de Job? ¿O qué lo compone? Son diálogos, ¿verdad? Son diálogos. Una vez Job ha terminado su aflicción, ha terminado la aflicción de Job, está triste, ¿verdad? Está triste, desamparado. Su esposa también lo abandona, al menos emocionalmente lo ha abandonado. Con sarna, o con alguna afección en la piel. Y se le acercan 3 amigos que guardan silencio. No dicen nada,
durante una semana, ¿sí? Y hasta que abre su boca uno y dice, ya estuvo bueno el silencio, voy a hablar. ¿Cómo se llaman los amigos? Elifaz, ¿quién puede frenar las palabras? Sí. Zafar. Y ellos son los que empiezan a hablar. ¿Y cuál es el tema que ellos manejan? Que Él está en pecado, básicamente. Si Dios es justo, Dios es justo. Y si Dios es justo, castiga el pecado. Y si Él está castigado, si está en aflicción, es porque cometió algo, hizo algo. Y Él no lo quiere reconocer. Entonces, hay, vamos a poner, hay 3 ciclos de conversaciones. 3 ciclos de conversaciones. En la primera está la queja de Job y respuesta de los amigos. Todos empiezan a hablar y Job, bueno, al revés, pero Job habla y los demás responden. Este es del 3 al 14. En el segundo ciclo de conversaciones se trata de complementos. Hay complementos, todos empiezan a complementar. Complementos. Todos empiezan a complementar sus ideas. Todo lo que no dijeron en la primera ocasión lo empiezan a cerrar. Este es del 15 al 21. Y el tercer ciclo, Job persiste en su inocencia. Los amigos tienen algo que decirle, que es que él está en pecado. Nadie podría sufrir tanto como él si no estuviera pecando, porque el Señor no es alguien injusto para hacerle algo malo a alguien que hace cosas buenas. Y Job toma una posición. ¿Cuál es la posición de Job? Él es inocente. Eso es lo que él dice, ¿verdad? Él es inocente. Y aquí empezamos a ver el espíritu de Job tal vez siempre se mantiene sin maldecir a Dios, porque eso es lo que dice, ¿verdad? Yo no voy a maldecir a Dios. Tal vez sí empieza, tal vez no maldice a Dios, pero sí empieza a flaquear. Su, su, su ego de alguna forma se empieza a inflar en estos capítulos. Hasta que llega un cuarto personaje que habla. Aparece un tal con D al final. Puede cerrarse así. Lleva D 32 a 35. Del 32 al 37. ¿Qué le dice Eliud? Si dice, yo soy joven y me callé porque era joven, pero ustedes no han hablado correctamente. Reprende a sus amigos, pero no le da la razón. No termina como de darle la razón ni a los amigos ni a Job. Al contrario, empieza a hablar sobre la justicia del poder de Job. No le dice ni que tiene razón ni que no tiene razón. Dice, el Señor es justo. Algo será. Solo el micrófono, porque creo que sí. ¿O no hay micrófono? No, el otro.
allá. Gracias. Sí, recuerdo que la introducción de Liu es esa que mencionaste, de que era joven y que pensó que las canas y la madurez iban a dar, pero no hablaron correctamente. Y de luego que es de parte de Dios, el mensaje que lleva Liu de Dios, ¿no? Eso quería. Gracias. Sí, Eliud empieza a hablar y no termina de decir, le dice que los amigos casi que están equivocados, pero no le da la razón a Job, pero tampoco se la quita. Simplemente él decide tomar un tercer camino y decirles, yo no sé qué está pasando, pero el Señor es justo y poderoso. Eso dice este cuarto amigo que es Eliud. Y llega un último personaje que es, ¿quién? Un cuarto discurso sería, quinto discurso. Hoy sí estamos disléxicos. Incluso Eliud. Este es del 38 al 42. El último discurso es el discurso de Job. Pero la pregunta que prevalece es, ¿por qué le pasan cosas malas a personas que no hacen cosas malas? Esa es la duda. Eso están discutiendo. ¿Por qué el sufrimiento? ¿Será que Dios castiga a los justos? ¿Por qué los castiga? ¿Será que Dios es malo? Es una conversación que está fluyendo en toda la narrativa. Y Job quiere explicaciones. ¿Qué hizo él para merecer todo lo que le sucede? Y el Señor viene y le dice, te voy a responder, pero no te voy a responder como tú quieras. ¿De qué habla Dios? ¿Cómo empieza? Uh-huh. Sí. Sí, porque Job le empieza a decir que me responda Dios, que venga Dios y me responda. Le empieza a retar y ya sabes que se la para. Pero no solo. Ok, entonces él empieza a hablar Dios a Job, no sin antes regañar a sus amigos. Regaña a cada uno y hasta el Eliud termina un poco regañado, porque no han hablado conforme a lo que Dios es. Han hablado de su imaginación. Hay cosas que dice que son verdad, pero en términos generales no le han hablado como lo que el Señor realmente es. ¿Y qué le dice a Job? ¿Le responde? No le responde. ¿Por qué te pasan cosas malas? Que se quede con la duda. Porque no es el propósito del libro. ¿Qué le dice Dios? ¿Cómo le responde? Aparte de regañarlos porque regaña a todos. ¿Qué más le dice el Señor? Bueno, ¿leímos Job o no leímos Job? Le dice, tú me has preguntado, pero ahora respóndeme tú a mí. Yo te voy a preguntar. ¿Qué pregunta le hace? ¿Dónde estabas cuando creé? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? No existía. Ni su alma. Recordemos que ya vimos que el alma no es preexistente. No existía nada de Job. Y lo empieza a cuestionar y cosas que ni siquiera nadie se imagina. Dios lo empieza a poner contra las cuerdas. Sí. Job quiere una conversación así, como nosotros, ¿no? Me levanta la voz y se enoja, yo le respondo, pero el Señor le dice, no, o sea, tú y yo, diferente, no, nada que ver.
y lo confronta. Y Job se queda callado. No le responde. ¿Sí? Dios no le rinde cuentas a nadie. Al contrario, los hombres le rinden cuentas a Dios. Si no, ¿qué clase de Dios tendríamos? ¿No? ¿Cómo termina el libro? Esa es la frase que resume todo. Pues ahora mis ojos te ven. Medio te conocía, pero ahora sé quién eres. Esa es la conclusión del libro de todo. Dios es un Dios que no le rinde cuentas a nadie, es un Dios poderoso y que hace lo que quiere. Ese no es todo. Aquí hay solamente un preámbulo de lo que realmente es toda la historia redentora. ¿Por qué los justos sufren? ¿Alguien sabe por qué los justos sufren? ¿Cómo? Entonces lo haría una contradicción. Los justos no sufren, porque todos somos injustos. Dios no le iba a estar dando explicaciones a Job, porque solo hacía falta que Job viera un poco hacia adentro para darse cuenta que él era merecedor de todo lo que le había pasado y mucho más. Que el único justo que sufrió lo hizo por un acto voluntario. Él se ofreció, ¿verdad? ¿Quién es? Este libro nos enseña que entre los hombres no hay ninguno justo y que no hay nadie que pueda pararse delante de Dios para exigirle cuenta. Al contrario, todos los hombres dan cuenta de cada uno de sus actos. Siguiente libro. Estamos leyendo los viernes con Jason, Conocimiento de Dios, se llama ahí, algo así. El conocimiento del Dios Santo. Ah, sí. Y los aportes que al principio hacía, decía que este libro da, bueno, todos los 66 libros, pues, pero para mí Job da esos capítulos de en medio. Realmente muchos salmos y proverbios toman de ahí esas partes. Y hay unas cosas bien, también de un conocimiento tan elevado como cuando el apóstol Pablo dice de inescrutables y los misterios de Dios. De hecho, en las preguntas que le hace a Job, cuando le pregunta de si él puede domar a Behemoth o a Leviatán, y se gasta más de un capítulo explicar, que no se aborda en otros libros de la Biblia, de las profundidades de Dios, ¿verdad? O sea, es un libro bello. Y cabalmente Dios preguntándole a Job si él conoce un poquito, y Job tiene que reconocer. Y si Job, que era de los grandes patriarcas, y nosotros que tardamos un montón en leer Job y en estudiarlo, ¿cómo andaremos en el conocimiento de Dios respecto de Job? Y Job era miserable. Una de las revelaciones que yo tuve, para no que hable de mis revelaciones, fue los números negativos. Yo me acuerdo que ya tenía 10, 11. Y veía una operación con números negativos y yo decía, eso no se puede. Hasta que me enseñaron qué eran los números negativos. Y se me abrió la mente. Y me di cuenta que yo no sé, pero nada. Y después llegué a básicos, ¿verdad? Y después con el álgebra. Cómo las letras van a funcionar como números. Y después entendí el álgebra. Y cada vez que iba avanzando, principalmente en matemáticas, me daba cuenta que yo no estoy pero ni cerca de comprender, por lo menos, ni siquiera de matemáticas. Y cada vez se suma más. Y por la carrera que seguí, cada vez iba avanzando y avanzando. Daniel siguió también la misma carrera. ¿Y qué curso lleva? Tal. Ahí yo recuerdo que cómo sufrí, pero cuando terminé la carrera decía, eso no era nada. De uno de los cursos que sufrí era microeconomía, cuando se planteaban las derivadas.
Pero cuando uno llega a microeconomía 3 dice, de las derivadas, no es nada, no es nada. Y así, y eso que yo no seguí estudiando la misma materia de matemática dentro de la carrera que yo seguí. Y así es nuestro conocimiento del Señor. Nosotros nos ponemos al tú por el Señor y no, así no estamos, no sabemos. Somos demasiado arrogantes cuando cuestionamos al Señor. Y eso nos enseña el libro de Job. Seguimos con Salmos. ¿Qué significa Salmos? Cántico. Salmos es una palabra griega que significa cánticos, que en hebreo se le llama los teilim, los cánticos. ¿Quién escribió los salmos? Vamos a ver quiénes son. David, Asaf es el que más escribe después de David. Moisés, ¿cuántos escribe Moisés? Moisés escribe uno, el 95. Ah, bueno, hay otros que puede ser, ¿verdad? Puede ser que los escriba él. ¿Qué otro, qué otro escritor hay? Los hijos de Coré. Cuando vimos el regreso de las personas que venían del exilio, venían unos hijos de Coré, los cantores, dirigían los cantos. Y los hijos de Asaf también venían dentro de ese grupo. Y ahí todos los demás. ¿Quiénes más? Emán. También venían algunos descendientes de Emán. No. Ese solo es en Éxodo, ¿qué es ese? 15 creo que es. Etán. Otros de los hijos de Etán y de Emán regresaron. Esto ya lo platicamos en los sermones de la tarde. Y solo, ¿verdad? Ah, me falta uno. ¿Quién creen que es? Salomón. Y después son anónimos. Son himnos que estaban siendo recopilados por los israelitas. No, mentira. Se cantaban usualmente por los israelitas. Se decía esto es inspirado y se empezaban a cantar. Hasta que formalmente Esdras, se cree que Esdras es quien recopila cuando establece toda la adoración verdadera, dice vamos a establecerla como la establecieron en la antigüedad. Y hace las reformas de Josías, de David, todo lo que el Señor mandó, Esdras dijo esto hay que hacer. Y eso incluyó la recopilación de 150 salmos. Y eso es lo que tenemos, un libro de 150 canciones. ¿Cómo se divide naturalmente el libro de los salmos? De su división más grande, que es natural del libro. ¿Qué dice el libro de su división? Ah, ok. ¿Cuántos libros son? Conté solo 4, ¿verdad? No, conté aquí solo 4. Y son 5 libros. Y ahí lo dice, si ustedes lo leen, dice ahí cada libro. Libro 1, que es del 1 al 41. ¿Qué otro? 42.
73 al 89, del 90, el 106 y del 107 al... Este estaba más fácil, ¿no? Y todos los salmos terminan de la misma, todos los libros terminan de la misma manera, con una alabanza. ¿Me podrían decir qué dice cada último versículo del último capítulo, de la última sección, de la sección, de cada sección? ¿Qué dice el 41 en el último versículo? Al final del 72. Gracias. El 89, al final. 106. Y el 150, ese es más obvio, ¿verdad? Cada libro termina con una, eh, con una alabanza, cada libro. ¿Cuáles son los temas generales de los salmos? Los tópicos. Hay salmos de alabanza, ¿verdad? Imprecaciones o imprecatorios, salmos imprecatorios. ¿Qué son los salmos imprecatorios? Eh, Casi. Los que piden justicia, la imprecación. Muchos no cantan los salmos porque creen que en el Nuevo Testamento, como es la gracia, ya no hay imprecación, pero sí hay imprecación en el Nuevo Testamento. ¿Alguien puede mencionarme por qué hay, o cómo, o en dónde hay imprecación en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento. Apocalipsis es un libro imprecatorio. ¿Dónde? Justicia, ahora están los santos y ruegan su justicia porque son los mártires. Pablo dice que lo correcto es que ustedes descansen y encuentren reposo por los que lo hacen sufrir, los que los hacen sufrir. Y los que los hacen sufrir es justo que reciban su juicio. Eso es lo que dice. Bueno, entonces, la imprecación es algo que hoy no tienen los cánticos modernos. ¿O han escuchado un salmo que diga, una canción que cante la gente? Que diga, Señor, mátalos, júzgalos. Yo no. Ah, sí, la guerra es contra los demonios, pero la Biblia no habla de guerra contra los demonios en los salmos, ¿verdad? Así de esa manera. La mayoría es juicio contra las personas. El último grupo de salmos que cantó nuestro Señor Jesucristo fue el Salmo 113 al 118. ¿De qué habla el 113? Ese es un salmo de alabanza. Alabad el nombre de Jehová, alabadle siervos de Jehová. El 114, de cómo salieron de Egipto. Ese ya tiene su tono. El 115, perdón. No a nosotros. Y ahí empieza la imprecación. Bueno, ya había empezado en el 14.
Salmo 116. Este ya es imprecatorio. Me rodearon, versículo 3, ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Entonces invoqué 4, el nombre de Jehová diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. (17) alabanza, y 18, otra alabanza. ¿Cuáles son otros temas de los que hablan los salmos? ¿Qué dice el 12? Gracias. Eso es lo que nuestro Señor cantó cuando la noche que antes de morir. Los salmos proféticos. ¿Qué otras cosas podemos encontrar en los salmos? ¿Profecía? ¿Cuáles dijeron, por favor? Son mesiánicos. Uno de los nombres de nuestro Señor es Jesús, pero nuestro Señor tiene más nombres. ¿Qué otros nombres tiene nuestro Señor? Adonai, el Señor. ¿Qué otro? Jehová, Elohim. ¿Qué otro? Bueno, Elohim no es un nombre, sino es una categoría. Pero igual Adonai, pero es algo que se le atribuye al Señor. ¿Qué otro nombre tiene nuestro Señor? Jehová, nuestro Señor Jesús. ¿Cuál? Emanuel. Emanuel es otro nombre. El Mesías, que es un título que él tiene, ¿verdad? El ungido, el siervo sufriente, que son títulos que él tiene nombres y tiene títulos. El Hijo del Hombre. Y todos estos los encontramos, casi todos los tenemos en los salmos mesiánicos. ¿Qué salmos mesiánicos conocemos? El 22. ¿De qué habla el 22? ¿De qué parte de Jesucristo, de qué parte de su vida habla el 22? De la pasión. ¿Por qué me has desamparado? Señor mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 22. ¿Qué otro hay? 110. ¿De qué habla eso? ¿Qué otro? Bueno, hay de todas las categorías. Podemos encontrar su nacimiento, su encarnación, su pasión, su ministerio, su resurrección, su exaltación. Todos los salmos hablan de Jesús. De hecho, el libro de los salmos es el más citado en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Mesiánicos podemos encontrar en diferentes partes y nosotros los cantamos, incluso en primera persona. Como que si nosotros por boca del Espíritu, por boca del Señor, en su Espíritu cantáramos sus palabras. Eso es algo que los cánticos de afuera no tienen. ¿Quién se atrevería a escribir algo como si fuera el Señor? Por ejemplo, el 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Quién se atrevería a escribir algo así? Como hablándole al Señor como si yo fuera Jesús. Nadie, solo el Señor. Y Él lo puso ahí, cargándolo. Y cuando uno dice esas palabras, es como colocándose en su lugar. ¿Qué más temas encontramos en los salmos? Hay salmos de queja.
Hay salmos de queja y hay salmos de ruego. ¿Cuáles son los salmos de queja? El 73 es un salmo de queja. Se mezcla, ¿verdad?, entre el precatorio y el salmo de queja. Y uno de ruego. Todos los donde le pide que le proteja. Todos esos son salmos de ruego. Una de confesión y de perdón de pecado también es parte. Estamos, ¿verdad? Ok, el primer libro empieza con una alabanza a su palabra. Esto es importante. Y el último libro termina con 4 salmos de alabanza. ¿Cómo empiezan estos 4 de alabanza? Alabanza. Encontramos también en el primer libro salmos que hacen énfasis en la bendición del Señor. La mayoría de partes lo enfoca. Aquí encontramos salmos titulados, principalmente. No es que no hayan en otros, solo que hay más en estas secciones. Aquí hay liberación y alabanza. Aquí hay salmos de Asaf. Aquí están los salmos de Asaf. Son 13 salmos de Asaf. Y salmos sobre Israel específicamente. Aquí hay salmos sobre la soberanía de Dios. Y aquí de la restauración de Israel. Finalmente, vamos con las notas de los salmos. Los salmos tienen notas eh, también como apéndices para ejecutarlos. ¿Cuáles son las notas que encontramos en los salmos? Autoría. Hay algunos que tienen autoría, Salmo de David, Salmo de Asaf, Salmo de Moisés. No todos, al músico principal, ese es otro. ¿Qué significa el músico principal? Al director de la alabanza. ¿Qué otra nota hay? Hay un tema, a veces hay temas, ¿verdad? Se dice sobre qué es el salmo. ¿Qué otro? Lugares, sí, los temas. Huyendo de Absalón su hijo, ¿qué son los temas, verdad? Cuando está la situación, ¿verdad? ¿Qué otras notaciones hay? Mástil. Este ya es más difícil. ¿Qué es un mástil? Sí, es difícil. Realmente no hay un consenso de lo que significa mástil o masquil. Mejinot. ¿Qué es mejinot? ¿Qué significa? Bueno, masquil también puede significar instrucción.
Solo el Mejinot. Es una oración especial. No vamos a tratar de entenderlos porque aquí hay mucho debate. Pero es para que se lleven de tarea. ¿Qué otras? También hay oración, ¿verdad? Oración. Otras notas. Están las razones, ¿verdad? Los temas. Cela. ¿Qué es cela? Este sí es un poco más fácil en cuanto al consenso. La mayoría cree que es cela, que es silencio. Es una pausa. ¿Qué se cree que es una pausa de reverencia? ¿Se nos olvida alguno? ¿Cuál? Silencio. Es un interludio. Pero donde hay reverencia. Una nota. No, pero una anotación que tiene el Salmo. 125, 126. Aleluya. Las razones, ¿verdad? Alabada al Señor. Gradual. ¿Qué creen que significa? ¿Qué significa? Se cree que es un salmo cuando van a Jerusalén, cuando van bajando. A veces es un salmo especial, ¿verdad? El Salmo 119 es un salmo acróstico. Si pueden echarle un ojo ahí a sus Biblias, en el Salmo 119 dice, tiene un encabezado con cada letra. Dice Aleph, Bet, Gimel, etcétera, etcétera. ¿Qué significa eso? Es el alefato. El alefato, porque es Aleph y Bet, que es la B. Es como alfabeto, alfa y beta, ¿verdad? Es un salmo didáctico. Es un salmo didáctico con 22 estrofas. Cada estrofa tiene 8 líneas y cada línea empieza con la letra que está sugiriendo, ¿verdad? Entonces, del 1 al 8, todos empiezan con Aleph. Del 9 al 16, todas empiezan con Bet. Y así, Gimel, Dalet, etc. Todas las letras del alefato hebreo. Y esto se hacía porque se memorizaba. Entonces es más fácil memorizarlo cuando sé cómo va a empezar la siguiente línea. Y así sus 22 estrofas. Seguimos con el libro de Proverbios. ¿Quién escribe Proverbios? Salomón principalmente, ¿verdad? Hay una sección que no corresponde a Salomón. ¿Cuál es? Uno antes. Agur. Agur. Y el 31 son palabras de Lemuel. Que hay algunas sugerencias que Lemuel es Salomón. Pero por lo menos Agur, sí, probablemente no fue Salomón. Del 1 al 9, bueno, empieza con una reflexión sobre la sabiduría, ¿verdad? Se personifica la sabiduría. Eso creo que está del 1 al, ¿alguien me puede apoyar? Es del 1 al 9. Del 1 al 9 hay una personificación de la sabiduría. La sabiduría sale y habla y dice,
Y es como si la sabiduría fuera una persona porque le atribuyen palabras. Y la sabiduría clama, la sabiduría llama y le ponen qué es lo que dice. Después tenemos del 10 al 22, que son propiamente los proverbios. Aquí tenemos una colección de aforismos. ¿Qué es un aforismo? Un aforismo es una sentencia con sabiduría. Dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Los primeros serán los últimos y los últimos los primeros. Eso es un aforismo. Y así tenemos los proverbios en diferentes formas, ¿verdad? ¿Alguien puede decir un aforismo de los que están aquí en esta sección? Vamos. Gracias. Gracias, ese es un aforismo. Y así tenemos proverbios pequeños, casi que ideas esparcidas por ahí. Hay algún tipo de conexión, pero la mayoría son ideas puestas. Echa tu pan sobre las aguas. Ese no es Eclesiastés. Sí es un aforismo, pero es de Eclesiastés. Sí, tenemos ahí ese, ¿verdad? El, del 22 al 24 hay unas palabras a los sabios, pero que corresponden casi a lo mismo. Después del 25 al 29 tenemos eh, unos salmos copiados por Ezequías, por los siervos de Ezequías. Del 25 al 34. No, perdón, al 24, 29. Perdón, sí, el de Agur y después el de Lemuel. ¿De qué es el de Lemuel? Primero hay una reflexión sobre la realeza y la conducta. Y después hay una reflexión sobre la mujer virtuosa del 10 al 31, ¿verdad? Que es lo que nosotros conocemos para el Día de la Madre. Eh, antes que el Día de la Madre, antes de que el Día de la Mujer se convirtiera en lo que es hoy, también recuerdo que a los reyes. Por eso se cree que es a Salomón, porque Lemuel no fue ningún rey, al menos no en Israel. Es el 30 y el 31. Bueno, vamos a evitar el debate. Sí, es lo que dice. Es que es el punto, ¿verdad? Que si la Biblia dice algo, que sí. Gracias a Dios a nadie le pidieron escribir la Biblia. Eclesiastés. ¿Qué significa Eclesiastés? Eclesiastés significa el predicador, que viene de una palabra hebrea que se llama Kohelet o Kohelet, que es lo mismo. Predicador o es alguien que habla en la asamblea, en una reunión. Eso es Eclesiastés. Eclesiastés es una palabra que viene del griego. Y se llama Eclesiastés en griego porque es la traducción de la Septuaginta, ¿verdad? Originalmente es Kohelet. ¿Quién escribe Eclesiastés? El libro no dice que es Salomón.
Ujú. Pero David tuvo muchos hijos. Y otra razón es que a veces se le llamaba a los descendientes de David, como dijo David, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y no lo escribió Jesús, ¿verdad? ¿Por qué se le atribuye a Salomón? Ese es uno de los argumentos, el tema. Ese es otro, esa es otra razón, el tema, los temas. Pero hay otra razón, más grande, que está en el texto, ¿verdad? No es algo que los historiadores o teólogos digan. ¿Quién fue el único rey que no era David, que fue sobre todo Israel? Salomón. ¿Qué pasó con los hijos de Salomón? Se dividió el rey. Desde entonces se llamarían solo reyes de Judá y reyes de Israel, y los de Israel ninguno fue descendiente de David. Así que el único que califica es Salomón. Los primeros proverbios de Eclesiastés son reflexiones sobre el sentido de la vida. Y se repite una frase: vanidad de vanidades. Que todo es vanidad. Vanidad de vanidades es como decir rey de reyes o señor de señores, cantar de los cantares. ¿Qué quiere decir? Vanidad de vanidades. Lo más vanidoso. Que literalmente es eh, vapor de vapores. Algo que es intrascendente, algo que se va. Eso es lo que quiere decir. Aquí habla de que la sabiduría es vanidad, el conocimiento es vanidad, los placeres son vanidad. ¿Qué más? ¿Qué más? El trabajo es vanidad. En estos primeros dos capítulos Salomón nos mata. Y dice, ¿para qué trabajan si es vanidad? ¿Para qué salen a comer si es vanidad? ¿Para qué? Todo es vanidad. Más de lo que el hombre puede decir. Y el ojo no se cansa de ver, todo es vanidad. Así que solo faltó decir, mejor muéranse. Y sí, es bien fatalista. Y después hace reflexiones sobre la vida y sobre la muerte. Mejor es mejor es estar en casa de luto que en casa de fiesta. ¿Por qué? Porque todos nos vamos a la tumba, dice. Por eso es mejor en casa. No hay nada nuevo bajo el sol. En el destino. Sí, ese es el propósito. Tal vez es el siguiente libro que escribimos. Eclesiastés. Después da consejos prácticos sobre esa vida. Y aquí se pone un poco más bonito. Dice, dado que todo es vanidad, comamos y bebamos. Que mañana moriremos. Aquí en el 11 y en el 12, algún proverbio bonito que encontremos o conocido. Acuérdate. Somos parados. También. Y por último, la obediencia a los mandamientos, que esto es en el 12, al final. Ese sí no me lo sé. Bueno, Eclesiastés. Sí.
El Señor le da tanta sabiduría a Salomón que se da cuenta que el hombre es intrascendente, el hombre solo es un soplo. ¿Ves? Nacemos un día. ¿Alguien se recuerda de los habitantes de 1645 en Rusia? Nacieron y murieron. Nadie se acuerda de ellos. Y puede ser que así nos pase a la mayoría. Nacemos, morimos y ¿quiénes fueron los habitantes de Guatemala hace 100 años? ¿Y su cédula? Ni así. Ahora tal vez quede alguna huella en redes sociales o en internet, pero igual hay tanta información que es información irrelevante. Ya es algo que no queda. Y Salomón tuvo tanta sabiduría que se dio cuenta de eso, y se dio cuenta que lo único que tenía era a Dios. Eso era lo único que valía la pena. Invertir en el reino del Señor. Por último, Cantar de los Cantares, que significa el más precioso de los cantares, es el cantar que está sobre todos. ¿Quién escribe Cantar de los Cantares? Salomón. Esta es una conversación entre dos personas principalmente. ¿Quiénes son? El amado y el amada, ¿verdad? Es una conversación de dos personas que están enamoradas. Primero se expresa el amor en general, el amor entre estos. Posteriormente hay un cortejo. Yo te busqué, yo deseaba estar contigo. Después en el casi que está 1, 2, capítulo 1, capítulo 2. Después vemos la boda y la consumación del amor. Estos son los pasajes un poco más explícitos, pero alegóricos. Después hay una confirmación del amor. Y después la supremacía del amor. Este cierra con un bonito, que probablemente resume todo el libro. ¿Qué es lo que dice el Salmo 8, el Cantar de los Cantares 8:6 creo que es? O el más emblemático del 8. No es el 6. Ahí está. ¿Qué cantar es? Gracias. No podrán las muchas aguas apagar nuestro amor, dice. 8:6 es, 8:7. Sí, 8:7 es. Las muchas aguas no podrán apagar el amor ni lo ahogarán los ríos. Ahí están las tarjetas de boda, por si necesitan una. 8:7. Y el Cantar de los Cantares entonces es una conversación de Salomón. Y por eso son los apéndices, con excepción de Job, que trata una historia especial, pero los salmos, si los tomamos y los ponemos en la historia, complementan no solo la narrativa, sino lo que sienten. A veces nosotros despegamos la narrativa de lo que el hombre siente, y el hombre siente. Y cuando vamos a los salmos decimos, ese se sentía amargado, se sentía triste, se sentía decepcionado. Y los proverbios, los salmos, cuando leemos la historia de Salomón y vemos los eclesiastés, la amargura que sufre mientras está alejado del Señor era tan grande que llegó a perder el sentido de la vida. Y el amor que tiene Salomón también por la única mujer que parece tener de verdad, es uno tan grande que lo lleva a escribir este tipo de poemas. Y por eso están los libros
poéticos. Son los anexos a las narrativas que nos dicen qué es lo que se siente, cuáles son los afectos de cada uno de los personajes, con su completo cumplimiento en la persona de Jesucristo. Pero eso lo vamos a ver después. Él es la rosa de sangre. Cantares es el amor de Cristo por la iglesia. ¿Dudas? ¿Comentarios? Largo el comentario. Mejor sí. Es un libro bellísimo. Alguna vez creo que dijiste que estaba si se metía o no se metía en el canon, ¿va? Por su temática, a veces un poquito, algunas escenas un poco eróticas, ¿no? Así es, ¿no? Sí. Y cierto, uno cuando empieza la descripción de los pechos, del cuerpo de la amada, pero es una obra de arte realmente, y también lo lleva uno en la relación del amor, pero de repente el amado se desaparece, la búsqueda, y es un libro que tiene, cabe duda, mucha profecía, ¿no? Sí, la va a buscar. Va a buscarla, ¿verdad? Y no la encuentra. Hay una profecía bien bonita que es cuando el rey se acostó en su reclinatorio. ¿Se recuerdan esa profecía que está en Cantar? El nardo soltó su olor. ¿Cuál es esa profecía? Cuando el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo, ahí está. Cuando el Señor Jesús se acuesta, Se derramó el perfume. viene María, ¿verdad? Y rompe el nardo y se enoja, Judas. ¿Alguien más? En todos estos libros hay cosas de profecía, pero eso lo vamos a ver después. Terminamos. Señor, gracias porque nos permites ver tu palabra con unos ojos diferentes. Ver, Señor, que no solamente se trata de una narrativa fría, sino que tu palabra está plagada de sentimientos, emociones, afectos, pasiones, que complementan el sentir de lo que tú expresas en la historia redentora. De cómo a través de tu palabra nos enseñas que también debemos entregarte el corazón y que esto incluye todo lo que somos, Señor. Gracias porque tú nos permites meditar en estos libros de forma general. Bendícenos a través del estudio de esto. En el nombre de Jesús. Amén.